nuevamente. Vamos a dar comienzo al quinto módulo del programa Análisis de la Ley Bases desde el Derecho Administrativo, que estamos llevando adelante desde el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, específicamente su Comisión de Derecho Administrativo. Ya hemos tocado muchos de los grandes temas, de las reformas que tiene la Ley Bases, entre ellas la reforma a la Ley de Procedimientos Administrativos, el RIGI, el tema de la concesión de obra pública, y hoy nos toca el tema también de la reforma del Estado, que tuvimos al Procurador del Tesoro de la Nación, el doctor Barra, con nosotros, y hoy nos toca un tema específico, pero muy interesante, que es el tema de la reforma que hace a la Ley Bases a muchos aspectos de la regulación, tanto de la energía eléctrica como también del petróleo y gas. Para eso contamos con dos grandes expositores, especialistas en la materia. En primer lugar va a hablar Héctor Pozo Gaula. Hola Héctor, ¿cómo estás? Bienvenido y gracias por aceptar disertar y estar entre nosotros. Hola, ¿cómo Héctor es estás? miembro de la Comisión de Derecho Administrativo del Colegio de la Ciudad, es abogado por la Universidad de Buenos Aires, donde cursó la especialización en Derecho Administrativo. Por su trayectoria y sus trabajos, ha recibido distintos premios, por ejemplo, premios de la Ley, Thomson Reuters, premios de la Academia de Ciencias de la Ciudad de Buenos Aires y de la la Academia de Ciencias de Buenos Aires y de la Academia de Derecho de Buenos Aires, más precisamente el premio Miguel Santiago Mariano. Es miembro, a su vez, del Instituto de Derecho Administrativo de la misma academia. Profesor, conocido por muchos de nosotros, del máster de la Universidad Católica Argentina y también en la Universidad Austral. Síndico de Camesa desde el año 1994, es integrante del directorio y asesor de varias empresas de energía y ejerce la profesión como socio fundador del estudio muy reconocido en temas energéticos, el estudio Pozo Gaula. Luego, cuando le toque el turno a hablar a Ignacio, que se va a referir al petróleo y gas, daré unas palabras haciendo alusión a su hoja de vida, a su currículum. El doctor Pozo Gaula va a referirse primero y de manera general a las reformas que efectúa la Ley Bases sobre el sector energético y luego el doctor de la Riva hará referencia específicamente a las reformas del sector específico del gas y del petróleo. Saludo, veo muchas caras conocidas, muchos amigos, y quiero tomarme un minutito simplemente antes de darle la palabra a Héctor para felicitar en este momento a nuestra querida amiga, la doctora Laura Monti, quien, como todos ustedes saben, recibió un premio como personalidad destacada en el ámbito de las ciencias jurídicas de la legislatura de la Ciudad de Buenos Aires, algo que nos enorgullece muchísimo. Primero porque conocemos sus dotes personales, profesionales y académicos. Así que Laura, nuestras felicitaciones del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires. Tu premio también es nuestro porque te queremos, porque compartimos la alegría y estamos muy felices de que estés con nosotros y que hayas recibido este merecido reconocimiento. Muchas Muchas gracias, Laura. gracias. Por favor. Entonces ahora sí, le doy la palabra a Héctor y comenzamos hablando sobre este tema tan interesante y que por supuesto está atravesado por el derecho administrativo. Héctor. Bueno, buenas tardes a todos. Les agradezco la presencia, siendo un viernes a las 5 de la tarde. Este, Veo muchas caras amigas, te agradezco, Ezequiel, la presentación. Me parece buena la iniciativa que tuviste de hacer este seminario o estas reuniones. Eh, Hace años que yo por lo menos que me dedico al derecho administrativo y nunca hubo, no recuerdo un conjunto de normas, ¿no es cierto?, que haya provocado tantos cambios, ¿eh?
siempre nos acordábamos de la ley de reforma del Estado y la ley de emergencia económica del 23 de agosto de 1989, donde fue una norma, ¿no es cierto?, que sacudió el derecho administrativo, pero no recordaba que hubiese una ley, digamos, que introdujese tantos cambios. Adhiero a los comentarios que hiciste de Laura, donde Laura tiene una virtud que hizo la unión del humor con el derecho administrativo. Entonces, por eso es elogiada y querida por todos. Bueno, con Ignacio, que también me encanta tener el gusto de poder debatir o analizar estos temas, nos dividimos diciendo, bueno, está la ley base que tiene normas específicas en los tres sectores de la energía, vale decir, el petróleo, gas y la energía eléctrica, y tiene otra serie de disposiciones, ¿no es cierto?, que no están referidas específicamente a la energía, pero que tienen impacto con la energía. Entonces, lo que yo voy a hacer primero es analizar estas, digamos, las normas no específicas, generales, ¿no es cierto?, que introduce la ley de bases y que impactan en el sector energético, y después voy a hacer referencia un poco a las particularidades que tiene en el sector de la energía eléctrica. Lo primero que me parece que hay que tener en cuenta es que la ley de bases no hay que tomarla solamente como la ley de bases en la ley, el impacto que tiene, ¿no es cierto?, esta ley aisladamente, porque esta ley se conjuga, ¿no es cierto?, con otras normas que fue dictada por este gobierno y que me parece que es importante tener presente. Y estas normas, ¿qué serían? Son, en primer lugar, el decreto 55, que fue dictado, el DNU 55, donde dictó la emergencia del sector energético nacional. Siempre, lamentablemente, en los últimos años vemos que cualquier cambio normativo que se hace, se empieza con una emergencia, ¿no es cierto? Y así es como que desde el año 2003, desde el año 2002, ¿no es cierto?, hemos vivido permanentemente en emergencia, y eso hace que, digamos, lo típico de la emergencia era la transitoriedad, y la transitoriedad ahora se transforma en la emergencia en una situación permanente. Y esto tiene impacto jurídico, me parece, porque muchas veces, a partir de la declaración de la emergencia, se dictan muchas resoluciones, muchas normas, ¿no es cierto?, tanto decretos como resoluciones, ¿no es cierto?, que se fundamentan en la emergencia, y la emergencia no puede ser una situación de excepción, ¿no es cierto?, que tenga carácter permanente. Entonces, hay que tomar en cuenta no solamente eso, la ley base, que está dentro de otro conjunto de normas, que son la ley, el decreto, el DNU 55, que declaró la emergencia, como yo digo, del sector energético nacional, instruyó a la Secretaría de Energía a dictar toda una serie de tomar acciones, ¿no es cierto?, para mantener en términos reales los niveles de ingresos, condiciones, fijar una sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión para garantizar la prestación continua de los servicios de transporte y distribución de energía y gas natural. Y el DNU 55 también dispuso el inicio de la RTI, que es la revisión integral de las tarifas. Además del decreto del DNU 55, también está el DNU 70, donde paradójicamente, que se dicta 4 días después, y fija las bases para la reconstrucción de la economía argentina. ¿Y esto qué hace? El DNU 70, nuevamente en el artículo primero, declara la emergencia pública en materia económica, fiscal, administrativa, previsional y tarifaria. En el caso del DNU 55 la declaró hasta el 31 de diciembre del 2024, y en el caso del DNU 70 la declara hasta el 31 de diciembre de 2025. La verdad que esa necesidad, ¿no es cierto?, de estar declarando, ¿no es cierto?, nuevamente de emergencias, ¿no es cierto?, que ya han sido dispuestas por una norma anterior que está vigente, la verdad que no tiene mucho sentido. Y nuevamente el decreto 70 también dispone, ¿no es cierto?, de la desregulación de los mercados, y dicta una serie, en el título octavo, establece la derogación de una serie de normas vinculadas con el régimen anterior que regulaban distintos aspectos de la energía. Por ejemplo, las normas vinculadas con el Plan Federal del Transporte. Después está, bueno, la ley 27742, que es la que nos ocupa, la ley de bases y puntos de partida para la libertad de los argentinos, que lo vamos a ver ahora. Ese mismo día se dicta la ley 27743 de medidas fiscales paliativas y relevantes, que la verdad que esa ley no tiene tanto impacto en este sector. Y hay un hecho que no es una norma, pero que me parece que es un compromiso que asumió el Estado con 13 provincias argentinas, que fue el Pacto de Mayo. Y el Pacto de Mayo, que tiene, digamos, 10 compromisos, de esos 10 compromisos hay 4 que impactan en el sector energético, como es asegurar la inviolabilidad de la propiedad privada,
el equilibrio fiscal, que es innegociable, y digamos, el equilibrio fiscal está muy vinculado a los subsidios, la reducción del gasto público a niveles históricos en torno del 25% del PBI, que esto también es importante en lo que es la participación del Estado en materia de subsidios, y el compromiso de las provincias argentinas de avanzar en la explotación de los recursos naturales del país, que también tiene evidentemente impacto en lo que es la energía. Ahora vayando entonces, el primer punto, tengamos en cuenta que hay otras normas vigentes que tienen vinculación con la ley base. El segundo punto sería el impacto que tienen en el sector energético en capítulos no vinculados específicamente a lo que es petróleo, gas y electricidad, que tiene sus títulos o capítulos específicos. El primero, nuevamente, como dije antes, el título primero establece, declara la emergencia en materia económica, financiera y energética por un año. Vale decir que en este caso la declara hasta el 27 de junio de 2025. Pero el decreto 70, como les dije, ya está declarada la emergencia hasta diciembre del 2025. Con lo cual es insólito, ¿no es cierto?, esta superposición de declaraciones de emergencia en distintas normas y con vigencias totalmente diferentes. Lo cierto es que hasta diciembre del 25 tenemos una declaración de emergencia. Después, el título segundo habla de la reforma del Estado. Esto fue reglamentado por el decreto 695. Y bueno, habla de la reorganización administrativa, que son en algunos casos vinculados con la energía, simplemente puede la reorganización de determinadas entidades públicas o empresas. Y acá el punto importante me parece que es la declaración de sujeta de privatización a NARSA. Ustedes más o menos todos conocemos la problemática de NARSA. Quizá en algún momento, como análisis económico, sería interesante analizar cómo fue la creación y el desempeño que tuvo NARSA, ¿no? Que siempre a mí me llamó la atención que la ley de creación, la 25943, en el artículo 4 dice, en su actuación observará las políticas del Estado Nacional. O sea, se crea una sociedad, ¿no es cierto?, para que tiene en su actuación observar las políticas del Estado Nacional. Y esto está no solamente en la ley de creación, sino está en el estatuto. Después está el título tercero, que habla de los contratos y acuerdos transaccionales. Esto fue reglamentado por el decreto 713. Y acá hay un aspecto importante porque permite la renegociación, la rescisión y los acuerdos transaccionales. El artículo 63 habla de que autoriza al Poder Ejecutivo, previa intervención de la Procuración del Tesoro y de la SIGEN, a disponer por razones de emergencia que estos efectos constituyen causales de fuerza mayor según el artículo 54, la renegociación o rescisión de los contratos. Y ahí se enumera toda una serie de contratos que se pueden renegociar. Lo único que hay que destacar que quedan excluidos los contratos de los procesos de privatización de la ley 23696, con lo cual los contratos de concesión y de licencia, sea de transporte y distribución, no estarían permitidas, ¿no es cierto?, la rescisión o la renegociación. Pero en el sector energético, evidentemente, hay muchísimos contratos que fue celebrando el Estado. Recordemos que durante casi 16 años la política del Estado fue de mucha intervención y de celebrar muchos tipos de contratos. Entonces todos estos contratos pueden ser rescindidos o renegociados por esta disposición. Por ejemplo, en el sector de energía eléctrica hay una resolución 1, la resolución 1 del 2003, donde el Estado asumía la posibilidad de hacer obras vinculadas para mejorar la confiabilidad y la seguridad del sistema. Bueno, a eso tiene una serie de contratos que se venían ejecutando y por la reducción del gasto público quedaron paralizados, y bueno, todos estos contratos están, se pueden regularizar, ya sea por la rescisión o la renegociación, mediante esta cláusula. Todo esto, bueno, esto está regulado, ¿no es cierto?, en el decreto 713, pero fija, ¿no es cierto?, un instrumento para renegociar contratos celebrados por el Estado, excluidos los contratos de privatización que se celebraron bajo la ley 23696. Y después hay otro artículo que es importante, que es el artículo 64, el artículo 65, que permite celebrar acuerdos transaccionales. En toda controversia, reclamo administrativo, judicial y arbitral entre un contratista y cualquier órgano o entidad de la Administración Pública Nacional por incumplimientos de obligaciones contractuales con posibilidad cierta de reconocerse su procedencia, el Poder Ejecutivo podrá realizar acuerdos transaccionales prejudiciales, judiciales o arbitrales.
esta disposición, la posibilidad de celebrar acuerdos transaccionales, no tiene la limitación que establece la cláusula que permite la renegociación o rescisión de los contratos. Vale decir que las transacciones se pueden aplicar también a reclamos que se hayan vinculado con los contratos de digamos, licencias o concesión de transporte o distribución de energía eléctrica y de gas. Vayamos entonces al punto de el impacto que tiene la ley en el sector eléctrico específicamente. Para eso, me parece, antes de referirme porque es simplemente un artículo, que es el artículo 162, donde tiene la particularidad de que no establece los cambios normativos, sino que dice los cambios normativos que se deben aplicar. ¿Vale? Es decir, que se delega en el artículo 162 al Poder Ejecutivo a adecuar en los plazos que establece el artículo primero de la presente ley, las leyes 15.336 y 24.065. Pero antes me parece importante, digamos, hacer dos referencias. Una, el contexto normativo heredado. ¿Cuál es el contexto normativo? Todos sabemos que la ley 25.561 declaró la emergencia el 6 de enero del 2002 y esa ley dispuso la renegociación de los contratos de concesión, de transporte y de distribución, tanto de todos los contratos, pero en especial los que estamos hablando de gas natural y electricidad. Todos la ley preveía la celebración, se celebraron contratos entre los años 2005 y 2007, y esos contratos y esos acuerdos de renegociación preveían la RTI que se debía celebrar al año siguiente. La RTI nunca se celebró, y esto pasaron 10 años hasta que en el año 2016 el gobierno de Macri hizo la regularización de todos estos contratos. La regularización entró en vigencia en febrero de 2017, estos acuerdos de renegociación. Sin embargo, en diciembre del 2019 se dictó una nueva ley de emergencia, que fue la ley 27.541, que declaró esta emergencia hasta el 31 de diciembre de 2020, declarando la emergencia, entre otros aspectos, en materia tarifaria y energética. Ese plazo hasta el 31 de diciembre del 2020 fue después prorrogado en 6 meses por el decreto 543 del 2020. Y finalmente se dictó un nuevo DNU, el decreto de necesidad de urgencia 1020, que estableció la obligación de realizar las RTI fijando un plazo de 2 años. Todo esto hizo que digamos, todos los contratos vinculados al sector energético, tanto digamos, de servicios públicos, saquemos los de hidrocarburos, tanto de electricidad como gas, están en una situación irregular. ¿Por qué? Porque no se cumplieron, ¿no es cierto?, todas estas renegociaciones que se querían hacer. Todos sabemos y hemos visto en los últimos años que el sector eléctrico es un sector que ha generado muchos problemas y que ha tenido mucha prensa. Ha tenido mucha prensa, ¿por qué? Porque el atraso en las tarifas generó dos problemas. Uno, la baja calidad en la prestación de los servicios, tanto de distribución, de transporte como de distribución, y el congelamiento de las tarifas. El congelamiento de las tarifas, digamos, se produjo a través de subsidios. Los subsidios que todos conocemos, de repente, por ejemplo, como puede ser el subsidio al cine. En el subsidio al cine, ¿qué hay? El Estado pone plata para fomentar la filmación de películas, que se hagan películas. En cambio, en este caso, los subsidios lo que hicieron, tuvieron un doble efecto. ¿Por qué? Porque no solamente hizo que la gente, los usuarios, no pagasen las tarifas, sino que las tarifas además fueron congeladas. Entonces, este problema me parece que a veces en derecho a mí me gusta, cuando hay un grave problema, medir, ¿no es cierto?, para comprender de qué se trata. Entonces, a mí me parece importante en este punto, antes de ver los cambios que propone la ley, haber 8 o 9 datos de cómo se mide la crisis del sector eléctrico, en la energía eléctrica. Y los datos que a mí me parecen interesantes son los siguientes. En los últimos 12 años, del año 2011 al 2022, el déficit, la plata que se perdió en subsidios fueron 150.000 millones de dólares. La Argentina gastó en los últimos 12 años 150.000 millones de dólares en subsidios. Vale decir
el precio de la energía que consumía la gente y que no se trasladaba a las tarifas, sino que el Estado asumía ese pago. Los 150.000 fueron entre 2011 y 2022. Entre 2015 y 2022 fueron, el déficit produjo un gasto de 69.000 millones de dólares. El déficit del Estado, ¿no es cierto?, por las contribuciones presupuestarias que hizo, representaron el 72,7% del déficit primario acumulado desde el año 2012. El déficit primario es la cantidad de plata que entra al Estado y la cantidad de plata que gasta. Ahora, de todo el déficit primario, el 80% del déficit fue provocado por el sector eléctrico. Como dije antes, otro dato importante es que en la emergencia, en los últimos 23 años, hubo 21 años de emergencia. En el año 2022, los subsidios del sector eléctrico fueron de 12.400 millones, que representaban el 2% del Producto Bruto. Los subsidios eléctricos se explican por los subsidios en la energía, se explican por qué, por el subsidio a la energía eléctrica y el subsidio básicamente a la energía eléctrica y el subsidio al gas natural. El 71% del déficit o de los aportes que hizo el Estado en materia energética corresponden al sector eléctrico. Para saber imaginarse uno cómo es una factura de lo que nosotros pagamos de electricidad, tomando, la electricidad tiene un componente, una particularidad, que es que el transporte y la generación están sujetas a la jurisdicción federal. En cambio, la distribución tiene un doble rol, porque está sujeto a la jurisdicción federal como agentes del mercado eléctrico mayorista, pero cada distribuidor tiene una concesión otorgada por las autoridades locales. Entonces, la composición tarifaria va variando de la tarifa, digamos, la tarifa de generación, el precio de la electricidad es común para todo el país. La tarifa de transporte es común para todo el país, pero la tarifa que se paga en concepto de distribución va variando en cada provincia. ¿Por qué? Porque en cada provincia está establecida por la autoridad competente. En cambio, en lo que es Edenor y Edesur es el único lugar donde la tarifa está fijada por el Estado Nacional. De la tarifa que pagamos los usuarios, de Edenor y Edesur, más o menos el 25% corresponde a impuestos y el 40% corresponde a generación, cerca del 30% corresponde al VAT, o sea, a la distribución, y el 1,5, 1,7% corresponde al transporte. Todo el gran problema en el sector eléctrico, digamos, los dos grandes problemas del sector eléctrico fueron, por un lado, los subsidios y por otro lado, la falta de inversión en cada uno de los sectores, de generación, de transporte y distribución. El tema de los subsidios es un tema realmente muy complejo. Es un tema muy complejo porque está vinculado, tiene dos conceptos básicos. No voy a hacer todo un discurso, ¿no es cierto?, ni con profundidad, pero el tema de los subsidios, los dos conceptos básicos que tienen es que se vincula a la accesibilidad y al sostenimiento del sistema. La accesibilidad es porque se refiere a cuánto debe pagar cada uno de los usuarios para recibir el servicio. Entonces, en la medida que ese precio que pagan no es representativo de los costos, entonces el subsidio es más alto. Entonces, por razones políticas o por razones sociales, es lo que se determina. Y el otro problema es la sostenibilidad, porque en la medida que el subsidio está acompañado por un congelamiento de las tarifas, el sistema, evidentemente por el congelamiento de las tarifas, no permite que se hagan inversiones. Y los sistemas eléctricos y los sistemas de gas requieren, ¿no es cierto?, de permanentes inversiones. Ahora, yendo entonces a las normas específicas que regulan el transporte, el sector de energía eléctrica, como les dije, el artículo 172 establece o determina que el Poder Ejecutivo faculta al Poder Ejecutivo a adecuar en el plazo dispuesto en el artículo primero, del que habla la ley,
las leyes 1576, que es la ley que establece el régimen federal de la energía eléctrica, y la ley 24.065, que establece el marco regulatorio, y la normativa reglamentaria. Bueno, en este caso está delegando, ¿no es cierto?, dentro de la órbita, ¿no es cierto?, de la delegación legislativa del artículo 76, porque faculta al Poder Ejecutivo, ¿no es cierto?, a adecuar las leyes 15.336 y 24.065, que en nuestro régimen constitucional deberían ser, si se las quiere actualizar o se las quiere modificar, tendría que ser el Congreso el que lo haga. En este caso, se está delegando eso en el Poder Ejecutivo. Tiene esto una particularidad, que en el sector eléctrico las normas son básicamente la ley 15.336 y la 24.065, pero el marco regulatorio en detalle no está en las leyes, sino está en las normas dictadas por la Secretaría de Energía, que los que trabajamos en el sector eléctrico sabemos que está integrado por los procedimientos. Ahora, las bases, como ustedes saben, el artículo 76 de la Constitución establece que para la delegación legislativa, el Congreso tiene que fijar las bases para las normas que va a dictar el Poder Ejecutivo. Y las bases están determinadas en determinados incisos del artículo 162. Uno, el inciso A dice, promover la apertura de comercio internacional de la energía eléctrica en condiciones de seguridad y confiabilidad, con el objeto de lograr la mayor cantidad de participantes en la industria, pudiendo el Estado formular objeciones por motivos fundados técnica o económicamente en la seguridad del suministro. La verdad es que este inciso primero dice promover la apertura del comercio internacional, o sea, está vinculado más que nada a fomentar el comercio la exportación de energía eléctrica, las exportaciones y las importaciones. Esto tiene un régimen especial, los procedimientos tienen el anexo 30, que son los que regulan la importación y la exportación. En el régimen argentino, la exportación la exportación, perdón, se la considera como una demanda más. Lo único que se exige es que tiene que haber simetría entre el régimen, entre el marco regulatorio argentino y el marco regulatorio del país del cual se va a exportar. La verdad que esto es una norma, es un aspecto no relevante, es un aspecto importante el de las importaciones y las exportaciones, pero no es lo más relevante o la importante regularización que tiene que haber. El inciso B dice, asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía eléctrica, garantizando a los usuarios finales la libre elección del proveedor. Ahí yo creo que está la clave en lo que se quiso hacer. En los países de Europa, por ejemplo, los usuarios residenciales pueden elegir, ¿no es cierto?, a quién les provee la electricidad. Entonces, en esos casos, el distribuidor, que es una actividad monopólica porque no puede haber sistemas de distribución paralelo, el distribuidor lo único que se hace viene a ser la misma función que es el transportista. Lo único que hace es cobra un peaje por distribuir la energía, pero cada uno puede elegir el proveedor que quiere. Esta disposición, vale decir, asegurar la libre comercialización y máxima competencia de la industria de la energía, garantizando a los usuarios finales la libre elección del proveedor, me parece que es una etapa, ¿no es cierto?, que la Argentina todavía no está en condiciones. Me parece que es una medida de mediano o largo plazo. No son las medidas que en forma urgente se deben hacer. Y yo digo, ¿por qué? Porque hay limitaciones que tienen la generación y que tienen la distribución. ¿Cuáles son las limitaciones que tienen? En realidad lo que yo pienso que se debería hacer es volver a lo que es aplicar la ley 24.065. Hay dos, en materia de generación hay dos, como ustedes saben, la ley 24.065 establece dos mercados, el mercado spot y el mercado de término. El mercado spot es el precio, ¿no es cierto?, que se va fijando cada hora en función de la energía y el consumo que hay, y el mercado de término es un acuerdo entre un generador y un distribuidor o un gran usuario por el cual se compromete a entregar determinada cantidad de energía y a un determinado precio. El gobierno de los Kirchner eliminó la posibilidad de los contratos a término, y eso me parece que es beneficioso que sea restablecido cuanto antes. Y el otro aspecto es la compra de los combustibles. Más o menos entre el 50 y el 55% de la generación eléctrica en la Argentina es energía térmica, básicamente producida por gas. Entonces, el gas es el gran insumo que tienen los generadores. Cada generador compraba su combustible, sean gaseosos o líquidos, como si es fuel oil,
Pero el gobierno también de los Kirchner eliminó esta posibilidad y la compra de los combustibles se centralizó en Camisa. Entonces, el otro aspecto, ¿no es cierto?, que hay que regularizar antes de llegar a que cada residente, ¿no es cierto?, cada usuario pueda contratar con un generador, es volver a regularizar estos dos aspectos que son volver a los contratos a término y encomendar la compra de los combustibles a cada generador. Los distribuidores, yo anticipé cuál es el problema. Los ingresos de cada uno de los distribuidores está determinado por las tarifas que fija cada autoridad de aplicación. Entonces, el ENRE fija las tarifas de norte y de sur, pero cada distribuidor en las provincias, imagínense en la provincia, bueno, hay provincias que tienen un solo distribuidor, por ejemplo, Córdoba, Santa Fe o Corrientes, pero en la provincia de Buenos Aires hay cooperativas, están las concesiones, hay más de 300 cooperativas, entonces esas tarifas son en general determinadas por las provincias, y en algunos lugares, incluso en algunas provincias, por los municipios que son los que otorgaron las concesiones. Las autoridades son las que fijan los precios. Entonces, el congelamiento que muchas veces han tenido algunas distribuidoras les imposibilitó los pagos en camisa. Entonces, acá hay un problema, digamos, jurídico. ¿Por qué? Porque la distribución como agentes del MEN, los distribuidores están sujetos a la jurisdicción federal, pero en el desarrollo de su actividad están sujetos a las normas provinciales y a las reglas de concesión que establece cada jurisdicción. Entonces, esta doble jurisdicción local y federal realmente crea un problema que es necesario solucionar. Eh, la tercera base fijada por la ley de bases en materia del sector eléctrico es impulsar el despacho económico de las transacciones de energía sobre una base de la remuneración en el costo económico horario del sistema, teniendo en consideración el costo marginal horario del sistema y aquel que represente para la comunidad la energía no suministrada. Acá volvemos, la ley 24.065 que se aplicó desde el año 2002, del año 92 hasta el año 2002, con los procedimientos, fijaba precisamente un sistema marginalista, donde cada máquina, ¿no es cierto?, estaba despachada se despachaban las máquinas en función del precio que tenía y había un régimen de competencia, y en ese régimen de competencia es donde hubo muchas inversiones. Todo ese sistema se modificó, ¿no es cierto?, estando vigente la ley 24.065 a partir del año 2002. Entonces, en este aspecto yo creo que volver a la aplicación de la ley 24.065, ¿no es cierto?, es el mejor de los mecanismos. El cuarto punto, la cuarta base es adecuar las tarifas del sistema energético sobre la base de los costos reales del suministro a fin de cubrir las necesidades de inversión y garantizar la prestación continua y regular de los servicios. Adecuar las tarifas del sistema energético sobre la base de costos reales del suministro y de cubrir las necesidades de inversión. Bueno, esto crea el problema de los subsidios, porque el problema en los años anteriores, si se hubiese mantenido las tarifas de acuerdo a los costos y el Estado hubiese asumido los subsidios que quería asumir, bueno, el sistema energético, el sistema eléctrico hubiese funcionado correctamente. El problema de todos los años de los subsidios fueron que no solamente hubo subsidios, sino que hubo congelamiento de las tarifas. ¿Eso qué consecuencias tuvo? Tuvo consecuencias en los tres sectores. ¿Por qué? Porque al no haber incentivos de un buen precio en la generación, no se instalaron nuevas centrales. Solamente hubo algunas que fueron precisamente por el Fondo INVEMEM creados por el Estado. En la distribución pasó lo mismo. Los distribuidores, los costos, el concepto de tarifas justas y razonables, precisamente que aseguran la ley 24.065, que las tarifas brinden ingresos que permitan cubrir los costos operativos, las inversiones, los impuestos y una tasa de rentabilidad razonable. Frente al congelamiento de las tarifas, las distribuidoras, ¿qué tuvieron que hacer? Como no alcanzaban los ingresos para cubrir todos los costos, entonces, ¿qué hicieron? Los costos operativos, básicamente costos del personal, no podían dejar de pagarlos porque iban a los problemas de paro y huelgas. Los impuestos debían pagarlos, porque si no entraban en obligaciones de otro tipo. ¿Y qué pasó? Entonces, lo que se afectó, ¿qué fue? Se afectaron en gran parte las inversiones y se produjeron las demoras en los pagos en camisa.
Entonces, las demoras en las inversiones precisamente son las que han generado, ¿no es cierto?, las deficiencias, ¿no es cierto?, que tiene y que hemos conocido del sector eléctrico. De manera que la fijación de precios, más allá de un sistema de subsidios, la fijación de precios de los costos reales, ¿no es cierto?, es una condición evidentemente esencial. La quinta base es propender a la explicitación de los diferentes conceptos a pagar por el usuario final, con la expresa obligación del distribuidor de actuar como agente de percepción o retención de los importes a percibir en concepto de energía, transporte e impuestos, correspondientes al mercado eléctrico mayorista, al fisco según corresponda. Cuando uno recibe, como les dije antes, la factura que compone lo que es el costo de la generación, la distribución, el transporte y determinados impuestos. Entonces, en esos casos, digamos, lo que hacían eran, como les dije, en muchos casos los distribuidores dejaban de pagar en CAMESA. Entonces, al dejar de pagar en CAMESA, el CAMESA estaba impedida de pagar el transporte y básicamente a los generadores. Entonces, esta norma lo que tiende es a crear ese sistema por el cual el distribuidor reciba la plata, pero lo reciba como agente de percepción de los ingresos que le corresponden por la tarifa de distribución, vale decir, por el VAD, y que sea agente de percepción de lo que es generación, impuestos y transporte de energía eléctrica. ¿Por qué? Porque cuando un agente económico recibe algo como agente de percepción, después, si lo cobra y no lo transfiere, incurre en penal tributario. Entonces, el mecanismo que tiende este punto, ¿no es cierto?, es a fijar una reglamentación de ese tipo. La situación es importante tener en cuenta que hasta el año pasado, en noviembre o diciembre, CAMESA recibe la plata básicamente de los distribuidores y grandes usuarios y con eso le paga a los generadores y a los transportistas. CAMESA en noviembre y diciembre del año pasado, por ejemplo, tenía una demora entre 2 y 3 meses, entre 2 y 3 meses. Hoy la realidad es totalmente distinta. Hoy, por ejemplo, la transacción que venció en agosto y que venció el 9 de este mes, ya se pagó, los distribuidores pagaron el 82%, ¿vale? Es decir, en todo esto se está, digamos, el gran avance que se tuvo es que se tiende a una regularización en el mercado eléctrico y se tiende a una reducción sustancial de los subsidios. Fíjense, por ejemplo, en el tema de los subsidios, que ha habido una reducción muy significativa. Fíjense, en septiembre del 2023, de una transacción mensual, yo digo la que maneja CAMESA, porque en CAMESA es donde se centran todos los créditos, ¿no es cierto?, todas las operaciones de créditos y débitos de los distintos agentes. En septiembre de 2023, el 70% de la transacción la tenía que pagar el Estado por la vía de subsidios. Y el 30% era lo que pagaban los agentes económicos o los usuarios. En cambio, hoy es al revés. Hoy el 70% lo paga el MEM y los subsidios del Estado, a través de los subsidios, su participación es del 30%. Y la proyección es que en noviembre de este año el Estado solamente tenga un 20% a su cargo a través de subsidio y un 80% que lo pague todo el mercado. Bueno, y después el último punto, quedan dos puntos. Uno es garantizar el desarrollo de infraestructura de transporte de energía eléctrica mediante mecanismos abiertos, transparentes, eficientes y competitivos. Dentro de la regulación que hizo Bastos en la ley 24.065, la verdad que hizo un cambio muy significativo, todos lo conocemos, todo fantástico. La gran falla fue en el sistema de transporte. ¿Por qué? Porque el sistema de transporte se diseñó, el sistema de transporte, sobre todo para el tema de las ampliaciones fueron determinadas por señales económicas. Y en un momento de prosperidad, bueno, las señales económicas sí asientan, ¿no es cierto?, la realización de inversiones. En épocas de depresión y de crisis social y de crisis económica, las señales económicas no sirven para el sistema de transporte. En los últimos 10 años, la demanda eléctrica creció un 100% y el sistema de transporte o el sistema de transformación creció un 50%. De manera que este es un tema realmente
que es un tema muy importante, ¿no es cierto?, y necesario de solucionar. Y por último, habla de modernizar y profesionar las estructuras centralizadas y descentralizadas del sector eléctrico a fin de mejorar el cumplimiento de las funciones asignadas. En este punto, el tema fundamental para mí pasa por el ente regulador. Que sea un ente regulador profesional y adecuado, para mí es muy importante porque es necesario el control, y con eficiencia operativa y realmente capacidad de los funcionarios que actúen, los temas y los conflictos que se susciten deberían ser solucionados en el ENRE. Esto lamentablemente no ha ocurrido, hay demoras en la actuación y todo eso que hace que se tenga que resolver judicialmente. Y entonces se termina, en vez de aprovechar organismos que técnicamente pueden solucionar los problemas, se recurre a los jueces, donde los jueces no entienden porque no cuentan, ¿no es cierto?, con la capacidad técnica que muchas veces presentan estos problemas y el tiempo que llevan la solución de todo esto. Yo, para terminar, creo que el ordenar el sistema eléctrico es prioritario. Es prioritario y debe ser una política de Estado, ¿no es cierto? Me parece que sea bueno consensuada tanto por el sector, el gobierno, como por la oposición. Hay días de cambio que te queremos traer sistemas como el que decía que está en Europa o en Estados Unidos. Y yo creo que cuando uno quiere llegar al 10º piso y está en la planta baja, uno tiene que ir piso por piso, ¿cierto? Entonces, yo creo que el primer paso es volver a la ley 24.065, respetar los principios de la ley 24.065. Y después sí, una vez que el sistema eléctrico sea confiable, ¿no es cierto?, y haya seguridad jurídica, para esos cambios que se quieren hacer, habrá tiempo, pero será condición de esto que estoy diciendo. El sector eléctrico ofrece oportunidades de inversiones y es muy importante el sistema del rigging, ¿no es cierto?, que fue una de las reuniones que se tuvieron. Y lo último que me parece es, para que haya inversiones se requieren dos condiciones: condiciones económicas y seguridad jurídica. Seguridad jurídica, ¿qué significa? Conocer las normas, en primer lugar, y que haya un ámbito adecuado para la resolución de las controversias. Me parece que son dos aspectos, ¿no es cierto?, donde nosotros, los especialistas o los que nos dedicamos a eso, creo que tenemos que hacer y podemos hacer un aporte. Bueno, con eso. Muy bien, muchísimas gracias, Héctor, por darnos un pantallazo general de las reformas y sobre todo por poder realizar ciertas reflexiones que creo que son muy importantes, sobre todo proveniendo de tu experiencia. Así que muchas gracias. En todo caso, si alguno quisiera hacer alguna pregunta puntual, puede escribirla en el chat de este Zoom, y yo, al término de la exposición del doctor de la Riva, formulo las preguntas a quien corresponda, ¿no? A Héctor o a Ignacio. Muchas gracias nuevamente, Héctor. Bueno, pasamos ahora entonces a darle la palabra a Ignacio, al doctor Ignacio de la Riva, quien disertará sobre las principales reformas que trajo la ley Bases en el sector gas y petróleo. Ignacio es abogado por la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho por la Universidad de Valladolid, España, magíster en Derecho por la Universidad Austral, aquí en Buenos Aires. Es profesor titular ordinario de Derecho Administrativo en la Facultad de Derecho de la Universidad Católica Argentina, director de la maestría en Derecho Administrativo Económico de la misma universidad, donde además tiene a su cargo varias materias. Dicta clases como profesor invitado en distintas universidades del exterior, es autor de 2 libros y más de 50 artículos sobre diversos temas de su especialidad, y ejerce su actividad profesional en el estudio Casañe Abogados. Ignacio, tu turno. Bueno, muchas gracias, Ezequiel. Gracias por estar con nosotros. Gracias por la invitación, gracias al colegio, y celebro esta iniciativa que has tenido de dedicar varias sesiones a una reforma legislativa que, como apuntaba Héctor, es una reforma que hace un verdadero terremoto en todas las disciplinas que nosotros frecuentamos,
Con lo cual creo que a todos nos ha venido muy bien este peregrinaje con distintos especialistas para ir incorporando un poquito los cambios. Aprovecho también para saludar y felicitar a Laura por haber sido declarada personalidad destacada de las ciencias jurídicas por la Ciudad de Buenos Aires, una obviedad que ya sabíamos todos, pero aún así un merecidísimo reconocimiento por parte de la ciudad. Voy a ser muy puntual, dado lo avanzado ya de la hora y que es un viernes, y Héctor les agradecía por estar con nosotros a las 5, yo casi que tengo que suplicarles que se queden unos minutos más. Y entonces voy a hacer simplemente una mención de cuáles son los principales cambios que la ley de bases introduce en lo que se refiere al petróleo y al gas. Ustedes saben que el título sexto de la ley de bases está dedicado en su conjunto a los temas energéticos y consta de 6 capítulos. Los 3 primeros de ellos, que es donde me voy a detener, están específicamente referidas a la temática del petróleo y el gas. El primero de ellos a la ley de hidrocarburos, que introduce una amplísima reforma, la 17.319 tiene apenas más de 100 artículos, de los cuales más de la mitad son o modificados o derogados por esta ley. Luego hay algunos cambios en la ley del gas, el marco regulatorio, la 24.076, apenas 6 artículos, pero algunos cambios son muy relevantes. Y finalmente, también referido al tema de la ley de hidrocarburos, concretamente la ley de soberanía hidrocarburífera, que es complementaria, sufre apenas 2 cambios, pero muy relevantes, como vamos a ver. Lo primero para poner en contexto es la tónica de toda esta reforma. Todo va dirigido, como el mismo título de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos nos lo expresa, a morigerar la intervención pública en este sector y a darle mayor prevalencia y protagonismo al juego del libre mercado. Y esto ya de alguna manera se manifiesta cuando esta reforma aborda lo concerniente a los objetivos de la política energética nacional y en particular en materia hidrocarburífera, donde el cambio más importante, y que ya nos lo dice casi todo, es que se abandona como objetivo prioritario el autoabastecimiento de hidrocarburos. No quiere decir que no siga siendo un propósito y un objetivo de la política nacional el autoabastecernos. Lo que significa es que cesa, que se elimina como objetivo prioritario, y como objetivo prioritario eso significaba que todo lo demás estaba subordinado a eso. Es decir, todo el resto de los criterios y de los principios y las normas perseguían este objetivo prioritario. Al cesar como objetivo prioritario, procuraremos autoabastecernos, por supuesto, pero, insisto, no tanto desde el dirigismo, no tanto desde el voluntarismo legislativo, sino fundamentalmente a través de un mercado que funcione adecuadamente. Entonces, esta tensión, esta antítesis que siempre estaba presente entre autoabastecimiento versus exportaciones, ya deja de ser la lógica que preside un poco todo el régimen. Por supuesto, insisto, que queremos seguir autoabasteciéndonos, y de hecho lo estamos logrando, pero al mismo tiempo no vemos ya a las exportaciones como un enemigo, como algo que conspira contra ese propósito, sino más bien al contrario. Es decir, en un contexto fáctico donde ciertamente, y a partir de los descubrimientos de los recursos de Vaca Muerta, contamos con recursos más que suficientes para nuestra demanda interna, la apuesta aquí pasa por generar un flujo de exportaciones suficientes que nos permita incluso suplir, como la demanda en esta materia es estacional, suplir esas deficiencias que en algún periodo, alguna ventana de tiempo en el año puedan surgir, con justamente las divisas que provengan de unas exportaciones más suculentas. Entonces, lo que se quiere con esto es mandar una señal, ¿no?, al mercado externo de que somos un proveedor global confiable y que, por lo tanto, no vamos a dejar de honrar nuestros compromisos externos, aun cuando en alguna ocasión hipotéticamente pueda alguna demanda local quedar momentáneamente insatisfecha.
Hay cambios en otros objetivos, más allá de que se elimina este objetivo prioritario del el autoabastecimiento, que van un poco en la misma línea. Entonces, por ejemplo, se sigue proclamando en el artículo 3 de la Ley de Soberanía Hidrocarburífera que el consumidor va a estar protegido en lo que hace a la calidad y disponibilidad de los hidrocarburos y derivados, pero se suprime ahora la referencia al precio. Ya el precio, nuevamente, no va a ser parte, digamos, el precio para el consumidor no es algo de lo que el Estado se vaya a ocupar de manera directa, lo hace a través del juego del mercado. Lo mismo respecto a las exportaciones. Entre los objetivos antes se decía que para equilibrar la balanza de pagos se iba a propender a la obtención de saldos exportables. Ahora simplemente se habla de exportaciones de hidrocarburos. Los saldos vendrán de nuevo si el mercado funciona adecuadamente y si la industria produce excedentariamente. Y se introduce un nuevo objetivo que no estaba enunciado antes, que es maximizar la renta obtenida de la explotación de los recursos. Vemos de nuevo entonces esta perspectiva muy alineada con una filosofía pro mercado que luego se traduce en todos los otros cambios que enseguida voy a pasar a comentar. Primeros cambios referidos al sector del upstream, es decir, la producción y la exploración. Y los enuncios son 5 los que quiero destacar. Primero, la libertad de precios. En la ley de hidrocarburos, y en particular en el artículo 6, quedaba antes bien claro que el Poder Ejecutivo tenía facultades para, en determinados contextos y circunstancias, determinar los precios de la comercialización de los hidrocarburos. Eso fue rotundamente entonces también suprimido y el poder, y lo que dice actualmente en la ley, luego de la reforma de la ley de bases, es que el Poder Ejecutivo no podrá intervenir o fijar los precios de comercialización en el mercado interno para ninguna de las actividades involucradas, que son básicamente el transporte, la comercialización, la extracción, por supuesto, y la industrialización de los hidrocarburos. Segundo aspecto del upstream, la libertad de exportación, muy relevante. Hasta la ley de bases, también la regla era que el Poder Ejecutivo, y así lo decía el artículo 6 de la ley de hidrocarburos, era quien debía autorizar las exportaciones y para ello, digamos, tenía que comprobar, verificar que no pudieran poner en compromiso la satisfacción de las necesidades internas y además que los precios comerciales de la exportación fueran razonables. Todo eso también queda eliminado y ahora hay libertad de exportación de hidrocarburos sujetos a la regla de la no objeción por parte de la Secretaría de Energía dentro de un periodo muy breve de 30 días. Es decir, se anuncia, se comunica a la autoridad la voluntad de exportar y dentro de los siguientes 30 días, si hubiera razones técnicas o económicas que hagan a la seguridad del suministro, con lo cual está bastante restringido el fundamento con el cual la Secretaría de Energía puede objetar esas exportaciones, bueno, dentro de esa breve ventana de tiempo, la Secretaría de Energía debe manifestar esa objeción y solo en ese caso entonces se impide la exportación. De no ser así, la exportación, insisto, es libre y cesa entonces esta regla también que históricamente ha primado de la prioridad del mercado local. Un tercer cambio relevante pasa por el mandato que se le confiere al Poder Ejecutivo para que en conjunto con las autoridades provinciales de aplicación del régimen de hidrocarburos elabore un pliego modelo para el otorgamiento de los permisos de exploración y concesiones de explotación. Acá sabemos que está siempre esa tensión entre las provincias como titulares del dominio originario de los hidrocarburos y el Poder Ejecutivo Nacional como responsable de la política energética nacional. Entonces, este tipo de normativas que buscan armonizar un poco y de alguna manera limar esa tensión, bueno, en este caso desemboca justamente en la elaboración de un pliego único que luego cada autoridad de aplicación local hará suyo para elaborar su propio pliego. Pero en ese pliego modelo hay algunos temas que tienen que estar contemplados. Por ejemplo, las inversiones mínimas que van a tener que hacer los permisionarios y concesionarios de exploración y explotación. Los mecanismos de ajuste de las regalías, para que también haya uniformidad a ese respecto.
Y tercero, los criterios de evaluación de las ofertas. Y en este sentido aparece un criterio muy interesante, que es que las regalías van a ser parte de la oferta, en el sentido de que va a haber un porcentaje del 15% fijado en el pliego modelo, pero que a partir de ahí cada oferente puede, o debe más bien, indicar en su oferta un valor X que puede ser positivo o negativo para corregir ese 15% hacia arriba o hacia abajo. El cuarto punto en materia de upstream que modifica la ley de bases tiene que ver con el periodo por el cual se extienden los permisos y las concesiones. Se mantiene en realidad los plazos previstos en la ley de hidrocarburos, 25 años para las concesiones en áreas de explotación convencional, 35 para el no convencional, 30 para el offshore, pero se le otorga a las autoridades de aplicación local la posibilidad de incrementar o disminuir hasta 10 años esos plazos. Y al margen de eso, tal vez la modificación más relevante es que se elimina la posibilidad de otorgar prórrogas. En la ley tal como estaba vigente y luego de la última reforma, pero previo a la ley de bases, podía el concesionario obtener prórrogas sucesivas hasta agotar el yacimiento, en tanto hiciera bien los deberes, en tanto cumpliera con sus obligaciones. Eso ya no va a poder ser así, es decir, van a tener un tiempo limitado y sin posibilidad de prórroga. Desde luego que se respetan los derechos adquiridos, y entonces para los permisos y concesiones previas a la reforma se rigen por la ley vigente en ese momento. Y finalmente, el último cambio relevante, también para dar una señal de seguridad jurídica a lo que se refería Héctor hace un momento, es la posibilidad de que el Poder Ejecutivo o la autoridad de aplicación provincial, según sea el caso, pacte la vía arbitral para dos supuestos específicos. El primero de ellos, los actos administrativos que declaren la caducidad o la nulidad de los permisos o concesiones. Y el segundo, determinadas cuestiones técnicas. Pero bueno, está la vía arbitral para esas cuestiones relevantes. Dejo el upstream y paso a lo referido al transporte, donde también hay cambios relevantes. Entonces, el transporte de hidrocarburos, que hasta ahora era una actividad sujeta al otorgamiento de una concesión por parte de la autoridad de aplicación pertinente, ahora requiere de un título habilitante distinto, que es la autorización. Cambia una palabrita simplemente, pero como conocedores del derecho administrativo sabemos que hay mucho fondo, ¿no?, en el alcance de la técnica concesional versus la técnica autorizatoria. Entonces, el hecho de que se haya reemplazado la concesión por la autorización como título habilitante para transportar hidrocarburos supone, de nuevo, en línea con esta menor intervención estatal, supone que subyace el reconocimiento del derecho preexistente en todos aquellos casos en que la ley de hidrocarburos reconoce el derecho a obtener una autorización de transporte. Alguno de ustedes ya estará pensando en que, ya que se adoptó la técnica de la autorización, entonces si acá aplica también el régimen del silencio positivo que vino a introducir la reforma de la ley de procedimientos administrativos en la ley de bases. Bueno, daría para largo, después si quieren las preguntas nos extendemos con los que quieran, pero hay varias precisiones que hacer. Creo que sí es una autorización reglada en todos los casos, pero hay algunas cuestiones y sobre todo hay que todavía ver si digamos, las normas reglamentarias excluyen esta materia, pero hay otras precisiones también para hacer, sin perjuicio además que muchas de las autorizaciones de transportes no van a provenir del Estado Nacional, sino de las autoridades de aplicación locales, con lo cual no aplica el régimen de procedimientos administrativos nacional en esos casos. La ley reformada precisa el alcance de los derechos que surgen de la autorización de transporte, ¿no? Dice que el derecho de transportar hidrocarburos y sus derivados por medios que requieren instalaciones permanentes, pudiéndose construir, operar a tal efecto oleoductos, gasoductos, poliductos, plantas de almacenaje y de bombeo, compresión, obras portuarias, viales y férreas,
infraestructuras de aeronavegación y demás instalaciones y accesorios necesarios para el buen funcionamiento del sistema por sujeción, con sujeción a la legislación general, etcétera, etcétera. Lo leí porque me parece importante para dimensionar todo lo que implica una autorización de transporte, pero también porque el mismo régimen mantiene el criterio de que, como estas autorizaciones de transporte, las primeras que considera la ley, que son aquellas que derivan de la condición de concesionario de un área de hidrocarburos para evacuar, en principio, lo producido por el mismo productor, lo que dice el régimen es que están sujetas a plazo estas autorizaciones de transporte y que al cabo del cumplimiento o del término de ese plazo, todas estas instalaciones afectadas al transporte revierten al autorizante, ¿no? La provincia o el estado, según sea el caso. Y esto es un punto, y revierten sin dar lugar a indemnización. Y retengan un poco todo lo que dije que estaba detrás, que conllevaba una autorización de transporte de hidrocarburos. Entonces, creo que hay una cuestión que ha pasado tal vez un poco desapercibida. Esto tal vez tenía su sentido cuando estábamos frente a una concesión de transporte. Si estamos frente a una autorización donde hay un derecho preexistente, donde se hacen una serie de inversiones, bueno, a ver, puede haber un motivo económico para que el legislador mantenga vinculado esas instalaciones al área a la cual acceden, porque si vence la concesión de explotación, vendrá un nuevo concesionario y ese va a necesitar todas estas instalaciones, pero lo que no se justifica a mi juicio es que esto sea sin indemnización. Me parece que acá hay una norma claramente confiscatoria desde mi punto de vista. Estas autorizaciones de transporte, dice la ley reformada, son susceptibles de cesión a terceros. Esos terceros, que en ese caso podrían no ser productores, pueden incluso obtener prórrogas sucesivas de 10 años cada una de ellas, en tanto cumplan con sus obligaciones y en tanto al momento de requerir la prórroga estén efectivamente transportando. Entonces, estas posibilidades que ofrece el régimen ciertamente que va a dinamizar este aspecto de la industria de los hidrocarburos, y a su vez además es una muy buena noticia para quienes financian todas estas obras, que pueden tal vez garantizar los fondos que proporcionan con una cláusula que les permita convertirse eventualmente luego en cesionarios. Sobre esto, sobre los autorizados a transportar, sigue pesando, como antes ocurría con el concesionario de transporte, una obligación de open access, es decir, ellos están obligados, en tanto exista una capacidad de transporte vacante, a acceder al pedido de terceros para transportar sus propios hidrocarburos, sujetos obviamente a una remuneración que debe hacerse sin discriminación, al mismo precio para todos. Dejo el transporte y paso a otras actividades que ahora aparecen sujetas a títulos que no estaban previstos en el régimen de hidrocarburos hasta ahora. Entonces, básicamente el procesamiento de hidrocarburos y el almacenamiento de hidrocarburos. En cuanto al procesamiento de hidrocarburos, que básicamente se refiere a cualquier proceso de industrialización de hidrocarburos, ¿no? Acondicionarlos, separarlos, fraccionarlos, licuarlos, ¿no? La licuefacción, refinarlos, todo eso va a estar requerido de una, entre comillas, habilitación de procesamiento. Ese es el título habilitante, una habilitación, no es ni concesión ni autorización, así lo denomina el legislador, una habilitación. Esa habilitación sobre ciertos establecimientos que permiten industrializar el hidrocarburo conlleva a su vez lo mismo que antes era reconocido solo para quien era productor, para el concesionario. Ahora quien es refinador, por ejemplo, quien tiene una planta de licuefacción, puede acceder, tiene derecho también a obtener una autorización de transporte, que tiene además, en este caso, la particularidad que es de entrada y de salida. Es decir, el productor, dice el artículo 28 de la Ley de Hidrocarburos, tiene derecho a una autorización de transporte para evacuar lo que produce. En cambio, la planta que está en el medio, si queremos, de la cadena productiva, necesita el insumo para
tratarlo, para licuar el gas, para refinarlo, y necesita también el caño de evacuación. Entonces, este derecho a obtener una autorización de transporte está contemplado para los dos casos, tanto hacia el establecimiento como desde el establecimiento para evacuar el producido. A diferencia de lo que le ocurre al productor, en este caso la autorización es sin plazo, la autorización de transporte, lo cual es lógico porque acá no hay un plazo como sí lo hay en la concesión de producción, de explotación. Entonces, acá no hay plazo en la autorización de transporte y sí existe una regla distinta, pero regla al fin de Open Access, es decir, la obligación de procesar hidrocarburos de terceros hasta un 5% de la capacidad instalada en estas plantas habilitadas. Ese 5%, luego de 5 años de puesta en marcha la planta, puede ser ampliado por la autoridad de aplicación, incrementando ese porcentaje. Ahora, esta obligación de recibir y procesar hidrocarburos de terceros está sujeta a algunos requisitos, por ejemplo, que no comprometa la seguridad del proceso, que haya previo acuerdo de partes y que los gastos de conexión los asuma quien pretende que se trate su hidrocarburo. La otra actividad sujeta a un también nuevo título habilitante es el almacenamiento subterráneo, que antes no estaba previsto. Hay un artículo nuevo inserto, el 44 bis, que se ocupa de esta cuestión y que sujeta esta actividad de almacenamiento de hidrocarburos a un título habilitante que también en este caso es la autorización. Entonces, básicamente se permite almacenar gas natural en reservorios naturales de hidrocarburos que estén depletados, que pueden ser propios, es decir, en una concesión propia, pueden ser de terceros, pero sujetos digamos, a la autorización del titular del yacimiento, de la concesión, mejor dicho, o pueden ser también áreas que estén vacantes, que no estén en producción, pero que no estén sujetas en ese momento a un permiso o concesión. Estas autorizaciones de almacenamiento subterráneo no están sujetas a plazo. También aquí se contempla que llevan aneja la posibilidad de obtener una autorización de transporte en el mismo sentido que ocurría con el procesamiento, es decir, hacia el lugar de almacenamiento y desde allí para evacuarlo. Y el régimen es sumamente, digamos, abierto y le confiere una enorme libertad al titular de esta autorización de almacenamiento, a quien no le impone ningún deber de open access, no tiene necesidad de almacenar gas de terceros, puede hacerlo libremente, conveniendo las condiciones y el precio, y también le da gran libertad para disponer de ese gas almacenado al precio que considere o que logre colocarlo en el mercado. Bueno, dejo los hidrocarburos, paso ahora a la ley del gas, el marco regulatorio del gas, donde hay algunos cambios, pocos pero relevantes. Y el principal cambio, y ahí me detengo, es en materia de exportaciones. Las importaciones siguen siendo libres como lo eran antes, sin requerir ninguna aprobación previa. Y en cambio las exportaciones están sujetas a un doble régimen. El gas natural está sometido, digamos, lo que hace la ley de bases es reenviar al artículo 6 de la ley de hidrocarburos, que recién yo les expliqué que no requiere de una autorización previa, sino que hay más bien un mecanismo inverso. Lo que no tiene que haber es objeción por parte de la Secretaría de Energía dentro de los 30 días de comunicada la decisión de exportar. Entonces, el régimen que estaba previsto en la ley de gas, en donde uno tenía que pedir una autorización de exportación por un volumen determinado, por un tiempo determinado, ciertamente había un régimen de silencio positivo, de los pocos que había antes de la ley de bases, pero había una regla muy rigurosa de que esa autorización solo se confería en la medida en que la autoridad previamente verificase que esas exportaciones no iban a poner en riesgo la demanda interna, entonces la prioridad del consumo interno era innegociable. Bueno, hoy se flexibiliza esto enormemente a punto tal que uno comunica la voluntad de exportar y si dentro de los 30 días no
no viene la no objeción de la Secretaría de Energía por algunas de estas cuestiones que antes dije, que por razones técnicas o económicas pueda ponerse en riesgo el suministro interno, ese derecho a exportar queda firme, queda consolidado. Ese es el régimen general. Luego hay un régimen especial que se incorpora a través de un artículo 3 bis de la Ley del Gas para las exportaciones de GNL. Y ahí es un capítulo aparte. Sabemos que el GNL es la modalidad bajo la cual se espera que se pueda hacer un aprovechamiento mucho más intensivo de los recursos descubiertos en Vaca Muerta. Pero esto requiere de enormes inversiones, no solo para construir una planta de licuefacción, una o muchas, sino para ampliar el sistema de transporte para permitir evacuar esos enormes volúmenes de gas natural. Entonces, para que esas inversiones tan cuantiosas y de largo plazo se lleven a cabo, ciertamente que hacía falta un marco que garantice estabilidad y firmeza a esas inversiones. Y eso es lo que se procuró. Entonces, curiosamente, cuando para el gas natural no hace falta formalizar un pedido y obtener una autorización, para el GNL sí hay que obtener una autorización de exportación, que el Estado tiene que considerar y resolver dentro de un plazo de 120 días de solicitada. Pero la ventaja de esta mayor formalidad es que una vez obtenida esa autorización de exportación de GNL, es inexpugnable. Ya vamos a ver enseguida en qué términos. Entonces, ¿qué dice ese largo artículo 3 bis? Por un lado, establece esta primera idea. Hay que obtener una autorización de la Secretaría de Energía que la otorga dentro de los 120 días. Deja en manos de la reglamentación los demás pormenores, pero le manda al secretario de Energía realizar un estudio dentro de los 6 meses de entrada en vigencia de la Ley de Bases, un estudio para emitir lo que se llama una declaración de disponibilidad de recursos gasíferos en el largo plazo. Es decir, la Secretaría de Energía va a tener que arremangarse y hacer un estudio exhaustivo para ver qué gas tenemos, pero con perspectiva de largo plazo, y decir y asegurar y emitir esa declaración para asegurar que para ese periodo de X cantidad de años contamos con estos volúmenes de gas que van a permitir abastecer la demanda interna más exportar lo que fuera, ¿no? X. Y entonces ese es el puntapié inicial para que a partir de ahí se ponga, por decir así, en marcha la posibilidad de someterse a este régimen de autorizaciones de exportaciones de GNL con base firme y con base y estables, ¿no? Entonces, lo que dice en definitiva, o lo que debe decir esa declaración de disponibilidad de recursos gasíferos en el largo plazo, es que los recursos gasíferos del país proyectados para abastecer durante un periodo determinado, según el curso ordinario de los acontecimientos, son suficientes para la demanda interna más los proyectos de exportación que se prevea para ese periodo, que se estimen para ese periodo. Cuando eso ocurra y se otorguen estos permisos o estas autorizaciones de exportación con ese grado de firmeza y con el sustento en ese estudio preliminar, lo que dice el régimen es que esa firmeza que va a acompañar a estas autorizaciones de exportación de GNL va a implicar, y leo textualmente, para sus titulares, el derecho de exportar todos los volúmenes autorizados en ese carácter, o sea, en carácter firme, en forma continuada y sin interrupciones, restricciones, reducciones o redireccionamientos por causa alguna durante cada día del periodo de vigencia de la autorización de exportación respectiva, así como el derecho de acceder sin restricciones ni interrupciones de ninguna naturaleza al suministro de gas natural y a la capacidad de transporte, procesamiento y almacenamiento de cualquier especie de los que sean titulares o se hubiesen contratado a tal fin durante un plazo de 30 años desde la puesta en marcha de la planta de licuefacción. Ezequiel siempre se ríe de mí porque dice que yo recurro mucho a los dichos de mi abuela, pero esto me hace acordar a aquello de que uno se quemó con leche, ve una vaca y llora. Es decir, tantas cosas nos pasaron en estos 20 años con el gas natural, redireccionamientos, que no se puede seguir exportando, que está todo acá condensado. Es decir, señor exportador, cuando yo le dé el papelito que usted puede exportar en firme GNL, sepa que no voy a hacer ninguna de estos estropicios
que estuve haciendo durante 20 años. Y los pone con nombre y apellido, uno a continuación del otro, todos juntos. Así que esto creo que es una señal muy fuerte para estas inversiones que hacen falta para desarrollar un mercado que no existe, ciertamente, como todos sabemos acá en la Argentina. Además de esta firmeza, las autorizaciones de exportación de GNL van a ser estables en el sentido de que cualquier modificación ulterior del régimen legal o reglamentario no se les va a aplicar salvo que sea más beneficioso. Podría hacer alguna referencia al RIGI y en particular a los proyectos, a la figura esta de los proyectos de exportación estratégica de largo plazo, que de alguna manera va también en esta dirección y está en buena medida diseñada para apuntalar también el marco que necesita el GNL. No nos da tiempo, si después quieren y hay alguna pregunta, vamos hacia ahí. Dos o tres cosas y voy terminando porque estamos recontrapasados de hora. Respecto de los transportadores y distribuidores de gas natural bajo la ley del gas, hay un cambio muy relevante que es la ampliación del periodo de prórroga, que antes era de 10 años, ahora es de 20. Algún otro cambio me lo salteo. Y después hay algunos cambios en materia procedimental que parecen importantes y cuando uno después los analiza un poco queda en duda de si es un cambio real. Porque, por ejemplo, la ley del gas tiene 3 artículos que contemplan que los actos de la autoridad superior del Enargas se recurren a través de un recurso, se impugnan a través de un recurso directo ante la Cámara, ¿no? El 70, que es digamos, la norma general, el 66, que es para las decisiones en materia de las facultades jurisdiccionales que ejerce el Enargas, y el 70 perdón, el 66, ese es el que acabo de decir, y el 73, que es en materia sancionatoria. Entonces, el primero de ellos, el 70, dice ahora, antes contemplaba la posibilidad de alzada como opcional y el recurso directo. Ahora eliminó la referencia a la alzada. Entonces uno dice, bueno, entonces no hay más alzada. Sin embargo, queda la Ley de Procedimientos Administrativos y su reglamento que sí mantiene la alzada y entonces uno queda ahí en esa duda. En el ejercicio profesional ya me ha tocado intervenir en casos donde el Enargas, al notificar los actos de su autoridad máxima, comunica cuáles son las vías de impugnación y deja la alzada allí. Entonces, pareciera que la alzada sigue estando disponible. El segundo artículo, el 66, en materia de facultades jurisdiccionales del ente, establece un plazo de 15 días para el recurso directo. Como saben, la ley de bases fijó como criterio general que todos los recursos directos tienen que tener por lo menos un plazo de 30 días para su interposición y además dijo que quedan derogadas todas las prescripciones normativas especiales que pongan plazos menores. Con lo cual, tenemos que entender que este artículo 66, que no fue explícitamente modificado, sin embargo, quedó derogado y entonces son 60 los días. Y por último, el 73, también hay un matiz. Antes decía que para impugnar los actos de carácter sancionatorio del ente se podían impugnar ante la Cámara, ahora dice serán impugnables ante la Cámara. También ahí se genera un poco esta duda de si es la única vía el recurso directo o si cabe algún remedio también administrativo. Iba a decir algunas cosas sobre el RIGI, ya tuvimos una reunión de eso. Así que les ahorro ese mal gusto y termino acá. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias, Ignacio. Muy claro, como siempre, preciso y abarcativo. Nuevamente agradecer también a Héctor. Tenemos muchas felicitaciones para ambos, todos muy contentos. Y la gran mayoría se quedó hasta el final, así que eso es una demostración un viernes a la tarde de que han sido muy buenas exposiciones y que a la gente les ha gustado mucho. Tengo una pregunta para Ignacio. Tengo una pregunta que está haciendo, un segundito por favor. Aquí la tengo, Freddy Carballo Zavala. Ignacio te pregunta, la constitución... Un segundito, un segundito, un segundito. Aquí está. Dice Freddy que la Constitución establece al Congreso legislar en materia de fondo, artículo 75, inciso 12,
por qué existe actualmente una confusión de dominio versus jurisdicción en materia de hidrocarburos. Caso Ley 2453 de Neuquén y Ley 7526 de Mendoza, ambas de fondo. Dice, ya que la Constitución establece al Congreso legislar en materia de fondo, ¿por qué existe actualmente una confusión de dominio versus jurisdicción en materia de hidrocarburos? Pregunta Freddy. Bueno, muchas gracias, Freddy. Esta es una historia muy vieja, ¿no? Esta tensión entre dominio y jurisdicción en materia de hidrocarburos viene del principio de nuestra organización constitucional, casi, si bien el petróleo se descubrió recién a principios del siglo XX. Pero la verdad es que la reforma del año 94 fue muy discutido el artículo 124 que establece que los recursos naturales, entre ellos los hidrocarburos, pertenecen al dominio originario de las provincias en cuyo territorio se encuentran. Entonces, ahí había 4 dictámenes. Los otros 3 eran mucho más detallistas en su alcance y entonces quedaba más precisado qué era lo que se incluía dentro de esta expresión dominio originario, que casi no tiene antecedentes en nuestro derecho positivo, sí en una reforma del Código de Minería del año 80, pero únicamente ahí. Y entonces hoy subsiste esa discusión. ¿Qué es ese dominio originario? Y sobre todo si conlleva o no la jurisdicción. Yo ahí tengo una mirada que creo que está muy alineada con lo que la mayoría considera, que es si el constituyente le delegó al Congreso de la Nación dictar los códigos de fondo, entre ellos el Código de Minería que involucra a los hidrocarburos, está claro que la jurisdicción para dictar el régimen sustantivo en ese sector está en manos del Congreso. El dominio originario, en cambio, y esto queda claro cuando uno ve los otros dictámenes y cuando ve los debates parlamentarios constituyentes, no lleva consigo y mucho menos implícito la jurisdicción, lo cual no significa que entonces todo lo que hace a la jurisdicción le corresponda al Estado Nacional, sino que acá prima la regla del artículo 121 de la Constitución. Todo lo no delegado se entiende reservado. ¿Qué se le delegó en materia de jurisdicción sobre hidrocarburos a la Nación? Bueno, fundamentalmente dictar el Código de Minería, pero otras cosas no, ¿no? Y la ley corta de hidrocarburos nos pone bien en blanco sobre negro que son las provincias quienes administran, gestionan sus hidrocarburos, otorgan las concesiones, adjudican las áreas, declaran la caducidad, etcétera, fiscalizan, todo eso le compete a... Ahora, cuando una provincia, como es el caso de Neuquén y algunas otras, dicta una ley de hidrocarburos, claramente está traicionando esta divisoria de aguas en donde el régimen de fondo le toca a la nación. Y eso la Corte lo tiene dicho en muchas oportunidades, muchas de ellas medidas cautelares, pero es un tema que yo creo a esta altura ya no se puede seguir discutiendo. Después hay una zona gris, por supuesto, ¿no? Donde es más difícil trazar esa delgada línea que queda de un lado y que de otro, porque hay cuestiones que están encaballadas entre lo sustantivo y lo procedimental o lo formal, y ahí, bueno, viene la necesidad de armonizar. Por eso es muy sabio, por ejemplo, esto del código, perdón, del pliego modelo, donde se pongan de acuerdo la esfera nacional y la local. Muchísimas gracias, Ignacio. Gracias, Héctor. Y gracias a todos los participantes de este encuentro. Nos vemos en el próximo. Ya nos comunicaremos por los canales normales. Muchas gracias a todos y buen fin de semana. Buen fin de semana. Igualmente, para Hasta todos. luego, Roberto. Roberto, ¿cómo estás? Alberto, tenemos aquí la presencia de nuestro presidente del Colegio de la Ciudad de Buenos Aires, Alberto Garay. ¿Cómo estás, Alberto? ¿Qué tal? ¿Cómo va, Ezequiel? Quería Muy bien. felicitar a todos, realmente un lujo. Y a De la Riva no lo había escuchado nunca, seguramente Tu por mi suerte. ignorancia, pero me apabulló. Por Bueno, supuesto, y por No, supuesto, gracias, Héctor, brillante como siempre. Muchas gracias, gracias, Alberto. Un abrazo gracias grande. por acompañarnos, Alberto. muchas Como gracias, todos. Alberto. Nos Gracias a vemos. Fin de ustedes. semana a todos. Gracias. Hasta Saludos luego. a todos.
Adiós.